¿Te has sentido alguna vez como si Dios guardara silencio contigo? Como si hablaras al cielo, pero solo escucharas el eco de tu propia voz. Hay momentos en la vida en los que el alma clama, grita desde lo más profundo, pero parece que el cielo permanece cerrado, inmóvil, en silencio. Y ese silencio duele. Porque cuando más necesitamos una palabra, una señal, una confirmación, todo lo que encontramos es una aparente ausencia. Y entonces, el corazón comienza a preguntarse, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios se ha alejado de mí? ¿O acaso nunca estuvo? No estás solo en ese sentimiento. Si estás aquí, viendo esto, es porque en algún rincón de tu ser arde esa misma pregunta, ¿por qué no logro escuchar a Dios? Y quiero decirte algo, con toda la paz y la certeza que me da el Espíritu, Dios sí habla. Y más de lo que imaginas. Pero a veces, hay tanto ruido dentro de nosotros, tantas capas de dolor, miedo, ansiedad, que su voz se vuelve imperceptible. Como una melodía suave en medio del estruendo de un mundo que no sabe callar. Déjame contarte la historia de Isabel. Una mujer de fe, madre, esposa, servidora en su iglesia. Durante años, oró con fervor, buscando la dirección de Dios para una situación familiar muy dolorosa. Su hijo, Daniel, había caído en una profunda adicción. Isabel clamaba día y noche. Ayunaba. Iba al altar con lágrimas en los ojos. Pero los días pasaban y no había respuesta. Solo silencio. Un silencio que se volvió insoportable. Comenzó a pensar que tal vez Dios la había abandonado. Que tal vez su hijo era una causa perdida. Hasta que una noche, completamente rendida, dejó de hablar. Se quedó en silencio en su habitación, con la Biblia abierta, y simplemente dijo, Señor, ya no sé qué más decir. Solo quiero escucharte. Fue en ese instante, en ese momento de total rendición, cuando lo sintió. No fue una voz audible. No fue una visión celestial. Fue una certeza, una paz que la envolvió como un manto. Una frase se formó en su interior como si alguien la hubiera susurrado, confía. Yo estoy obrando, aunque no lo veas. Y desde ese día, aunque la situación no cambió de inmediato, Isabel sí cambió. Su fe se volvió inquebrantable. Y meses después, su hijo comenzó un proceso de restauración que lo llevó no solo a sanar, sino a servir a otros jóvenes con las mismas luchas. Te cuento esto porque a veces no escuchamos a Dios no porque Él no hable, sino porque estamos buscando su voz en el ruido, en lo espectacular, en lo inmediato. Pero Dios muchas veces habla como lo hizo con Elías, en un susurro apacible, en lo invisible, en lo profundo. Y quiero que sepas que este no será un video más. No estás aquí por casualidad. Este es un espacio sagrado, un encuentro entre tu alma y el Dios que sí habla. Mi deseo es guiarte paso a paso en este viaje, donde juntos aprenderemos a silenciar el mundo para oír al cielo. Donde no solo descubrirás cómo escuchar a Dios, sino también cómo reconocer su voz en medio del caos, la duda y la confusión. No corras. Quédate. Respira. Este puede ser el inicio de un nuevo despertar en tu vida espiritual. Desde que nacemos, hay una pregunta silenciosa que nos acompaña. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer con mi vida? Esa necesidad de dirección, de sentido, no es debilidad humana, es parte de nuestro diseño divino. Fuimos creados para caminar en comunión, no en confusión. Para vivir guiados, no perdidos. Y por eso, cuando no escuchamos a Dios, el alma se inquieta, se desorienta y busca respuestas donde no las hay. ¿Cuántas decisiones importantes has tenido que tomar solo, sin una claridad real de parte de Dios? Tal vez fue un cambio de trabajo, una relación, una enfermedad, una pérdida, y simplemente deseaste que el cielo hablara claramente, que una voz dijera, es por aquí, camina en esta dirección. Pero no llegó. Y lo que muchos hacen en ese punto es asumir el control. Nos volvemos capitanes de nuestro propio barco, navegando con intuición, con miedo o con orgullo, esperando que las cosas salgan bien. Pero muchas veces terminamos encallados, heridos, decepcionados. No es casualidad que Jesús nos llamara sus ovejas. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10, 27. ¿Te das cuenta? La base de la relación no es solo obediencia, es intimidad. Las ovejas conocen la voz del pastor. No porque la escuchen una vez, sino porque caminan con él todos los días. Aprenden a reconocerlo entre otras voces. Y eso es lo que nos falta muchas veces, tiempo de caminar con Dios, de escuchar su corazón, de distinguir su tono en medio del ruido. Vivimos en una era de abundante información, pero de profunda desorientación. Consultamos a Google, a redes sociales, a influencers, pero no al Espíritu Santo. Y el alma se cansa.
Porque por más consejos humanos que recibamos, hay una parte de nuestro interior que solo puede ser guiada por Dios. Una parte que clama, Señor, dime qué hacer, dime quién soy, dime por qué estoy aquí. Y quiero recordarte algo que es tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo: si tú tienes el deseo de oír a Dios, es porque Él ya está hablando. El hambre espiritual no nace de ti mismo, es una invitación divina. Él te llama, como llamó a Samuel mientras dormía, como buscó a Moisés en medio de una zarza ardiente, como susurró al corazón de María. Él es el mismo hoy. Y si estás aquí, es porque Él quiere hablarte ahora. Así que hazte esta pregunta conmigo: ¿realmente estoy disponible para escuchar? ¿O solo quiero una respuesta sin estar dispuesto a tener una relación? Porque escuchar la voz de Dios no es una técnica, es una relación viva. Es fruto de caminar con Él, no solo de interrogarlo. Y si estás dispuesto, entonces este será el comienzo de un hermoso proceso. Porque cuando el alma se rinde, cuando el corazón se abre, cuando la mente se silencia, la voz de Dios comienza a resonar con claridad. No como un trueno que sacude, sino como un río que fluye suavemente y transforma todo a su paso. Prepárate. A lo largo de este viaje, vamos a confrontar lo que te impide oír, a sanar las heridas que distorsionan el sonido, y a aprender a caminar con el pastor, día tras día. Porque Él no solo quiere que lo oigas, quiere que vivas en comunión con su voz. Y esa, querido amigo, es la vida más plena que puedes experimentar. Si decides quedarte hasta el final de este mensaje, quiero prometerte algo desde lo más profundo de mi alma: no terminarás siendo el mismo. No porque yo tenga palabras poderosas. No porque este sea un video especial por su producción. No. Será porque, si lo permites, el Espíritu Santo se moverá en tu interior mientras escuchas, mientras reflexionas, mientras abres tu vida a lo que Dios quiere revelarte. Este no es solo un mensaje que busca informarte, sino una guía para llevarte a una experiencia transformadora. A lo largo de este viaje, vamos a identificar juntos los obstáculos invisibles que bloquean la voz de Dios. Vamos a exponer el ruido interior que impide que esa voz suave y firme llegue al corazón. Y más aún, aprenderás a reconocer cómo Él habla en lo cotidiano, en el silencio, en su palabra, en el consejo de alguien, en una circunstancia inesperada, en una paz que no puedes explicar. Descubrirás, también, que escuchar a Dios no es un don reservado para gente espiritual o elegidos especiales. No. Es un derecho espiritual de cada hijo e hija de Dios. Es parte del diseño con el que fuiste creado. Él quiere hablarte. Él desea dirigirte. Él tiene palabras de vida específicas para ti. Y aunque ahora mismo sientas que no sabes cómo oírlo, que nunca lo has logrado, que tu corazón está demasiado lejos o confundido, te aseguro que hay esperanza. Mucha más de la que imaginas. Dios no está mudo. Su silencio, muchas veces, es solo aparente. A veces calla para llamar tu atención. A veces espera a que tú te detengas. Otras veces habla, pero estamos tan distraídos que no percibimos el susurro. Él no ha dejado de hablar, solo necesitamos aprender a escuchar. Como cuando alguien enciende una radio antigua, la señal está ahí, pero necesitas girar el dial, sintonizar con paciencia, afinar tu oído. Así es con el cielo. Y a medida que avances por cada parte de este mensaje, comenzarás a experimentar esa afinación espiritual. Verás cosas en ti que antes no notabas. Comprenderás cómo Dios ya ha estado hablándote desde hace mucho, pero de maneras que tal vez no sabías interpretar. Y sobre todo, comenzarás a desarrollar una sensibilidad profunda que no solo te permitirá escucharlo una vez, sino vivir en comunión diaria con su voz. Este viaje no es solo sobre recibir respuestas. Es sobre cultivar una relación. Porque cuando escuchas la voz de Dios, no solo encuentras dirección, encuentras identidad. Encuentras consuelo. Encuentras propósito. Su voz no solo guía, sana. No solo corrige, abraza. No solo instruye, transforma. Así que, te invito, de corazón, a quedarte conmigo. A no abandonar a mitad del camino. Tal vez no todo te sea fácil de digerir. Habrá momentos en que el Espíritu te confronte. Otros en los que te consuele. Pero si permaneces, si abres tu alma y decides caminar este sendero espiritual con humildad y deseo sincero, al final sabrás cómo escuchar la voz de Dios claramente. Y no solo eso, vivirás guiado por ella. Lo que está por comenzar no es una enseñanza, es una transformación. Antes de continuar, quiero hacer una pausa contigo. No para llenar el tiempo, sino para darte un espacio, un momento sagrado. Porque este no es un contenido más entre tantos que puedes encontrar en Internet.
No es un consejo superficial que puedes escuchar mientras haces otras cosas. Este es un llamado del cielo a tu corazón. Y para que este mensaje cumpla su propósito, tu alma necesita estar presente. Así que, ahí donde estás, detente un momento. Cierra los ojos si puedes. Respira hondo. No luches. No analices. Solo permite que tu corazón se abra. Tal vez no sabes cómo hacerlo, y está bien. Solo necesitas estar dispuesto. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones disponibles. Quiero invitarte a hacer una oración sencilla, pero poderosa. No es una fórmula mágica. Es una conversación real. Tú y Dios. Yo solo te acompaño en palabras. Si quieres, repite conmigo en silencio, o en voz baja, o solo escúchala desde el alma. Señor, estoy aquí. No por costumbre, no por curiosidad, sino porque te necesito. Estoy cansado de caminar sin dirección. Tengo tantas voces dentro de mí, que ya no sé cuál seguir. Hoy quiero aprender a oír la tuya. La voz que trae vida, paz, verdad. Por eso te entrego este momento. Te entrego mi mente, mi corazón, mis emociones. Abro mi espíritu a tu presencia. Háblame, Señor. No quiero seguir igual. Amén. ¿Lo sentiste? No importa si fue una emoción fuerte o un susurro suave. Cuando invocamos con sinceridad, Dios responde. Él siempre responde. A veces con palabras. A veces con presencia. Pero nunca con indiferencia. A partir de este momento, quiero que te comprometas conmigo, pero más aún, contigo mismo y con Dios, a vivir este mensaje como una experiencia. No como un contenido más para aprender, sino como un encuentro personal. Un encuentro que puede marcar tu vida. Hasta este compromiso, no voy a escuchar esto con ligereza. Voy a dejar que me toque, que me transforme, que me hable. Porque cada palabra que viene a continuación puede ser la semilla que cambie tu historia. Pero como toda semilla, necesita tierra fértil. Y esa tierra es tu disposición. A lo largo de este camino, vas a llorar. Vas a recordar cosas. Vas a identificar heridas que no sabías que estaban abiertas. Pero también, vas a sanar. Vas a sentir paz. Vas a recibir revelación. Vas a descubrir que no estás solo, que Dios ha estado más cerca de lo que pensabas. Este será más que un video. Será un altar. Un espacio íntimo donde lo divino y lo humano se encuentran. Un lugar en el que no solo aprenderás a escuchar la voz de Dios, sino que esa voz comenzará a cambiarte desde dentro. Así que, si estás listo, continuemos. Lo mejor está por comenzar. Vivimos en la era más conectada de la historia y, paradójicamente, en la más desconectada del alma. Las notificaciones no paran. El teléfono vibra cada pocos minutos. Los mensajes, los correos, las noticias, los videos, las redes, todo compite por nuestra atención. El mundo nos grita. Pero Dios susurra. Y ese susurro, en medio de tanto ruido, suele pasar desapercibido. La ansiedad se ha convertido en un visitante permanente en muchos hogares. La mente corre de un pensamiento a otro como si el alma no supiera descansar. Dormimos con el celular en la mano. Despertamos y lo primero que buscamos no es la voz de Dios, sino la pantalla. Alimentamos el alma con entretenimiento rápido, pero no con palabra viva. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no oigo a Dios? ¿Cómo podríamos escucharlo si no le damos espacio para hablar? Hay un ruido más profundo que el de las notificaciones. Es el ruido del alma inquieta. Ese que surge de la culpa no resuelta, de la comparación constante, del miedo al futuro, del vacío de no saber quiénes somos. A veces ese ruido no suena fuerte, pero es constante, como un zumbido. Nos impide estar presentes. Nos roba la paz. Y lo más doloroso, nos desconecta del cielo. Imagina esto, estás en medio de una ciudad ruidosa, con cientos de personas hablando a tu alrededor. En una de las esquinas, alguien que te ama profundamente te está llamando por tu nombre. Pero lo hace con ternura, sin gritar. ¿Lo escucharías? No porque no esté ahí, no porque no te esté hablando, sino porque el ruido es demasiado. Así pasa con Dios. Y no me malinterpretes. Dios puede hablar por encima del ruido si Él lo desea. Puede gritar, puede sacudir, puede interrumpir. Pero su forma favorita de hablar es en la quietud. Porque en el silencio se revela la intimidad. En el descanso se revela la confianza. Dios no quiere solo darte órdenes, quiere tu corazón. El problema es que hemos aprendido a vivir sin silencio. Nos da miedo estar a solas con nuestros pensamientos. Preferimos llenar cada espacio con música, series, tareas, porque tememos lo que podríamos encontrar si callamos. Pero ese miedo es precisamente el que necesitamos enfrentar.
Porque es en ese lugar de aparente vacío donde Dios espera revelarse. Y lo más paradójico, en medio de toda esta tecnología que nos promete conexión, estamos más desconectados que nunca de nuestra fuente de vida. Somos, como dicen muchos hoy, conectados pero vacíos, comunicados pero sin comunión, llenos de ruido pero sedientos de sentido. ¿Puedes hacer una pausa ahora mismo? ¿Puedes detenerte, solo por unos segundos, y escuchar el silencio que te rodea? Ahí, en ese lugar de pausa, comienza el entrenamiento del alma para oír a Dios. No se trata de volverte monje, ni de alejarte del mundo. Se trata de aprender a guardar silencio interior aún en medio del bullicio, de practicar la quietud en tu corazón. Porque si aprendes a hacerlo, comenzarás a notar cómo la voz de Dios siempre ha estado ahí, solo que sepultada bajo demasiadas interferencias. Jesús, nuestro modelo perfecto, se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar. No porque el desierto fuera más sagrado que la ciudad, sino porque en el desierto, el alma escucha mejor. Y tú también necesitas tu desierto, tu espacio sin pantallas, sin ruido, sin demandas. Solo tú y Él. Dios quiere hablarte, pero necesita que el ruido se calle, al menos un poco. Hay otro obstáculo, más sutil, más profundo. Es el miedo. El miedo de que, tal vez, Dios no quiera hablarnos, que nos haya abandonado, que nuestro pecado, nuestras decisiones, nuestras dudas lo hayan alejado para siempre. Y ese miedo se disfraza de preguntas que nos susurramos por dentro: ¿y si Dios ya no me escucha? ¿Y si ya no le importo? ¿Y si estoy tan roto que ni siquiera su voz puede alcanzarme? Esas preguntas nos duelen, porque no son solo ideas, son heridas. Y cada herida no tratada se convierte en un eco que distorsiona la voz de Dios. Es difícil escuchar amor cuando estás convencido de que no lo mereces. Es difícil escuchar dirección cuando temes que estás solo. Es difícil escuchar a un padre cuando tu corazón cree que estás huérfano. Pero no eres el único que ha sentido así. ¿Recuerdas al profeta Elías? Aquel hombre que había visto fuego descender del cielo, que había desafiado a reyes, que había sido instrumento de milagros poderosos. Ese mismo Elías también huyó. Se escondió en una cueva, deseando morir, porque tenía miedo, porque se sintió solo, porque ya no escuchaba a Dios como antes. Y en esa cueva oscura, silenciosa, perdida en el desierto, ocurrió algo maravilloso. La Biblia nos dice en 1 Reyes 19, 11-13 que Dios le dijo a Elías que saliera y se pusiera de pie ante el Señor. Entonces vino un viento fuerte que partía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero tampoco estaba allí. Y finalmente, vino un silbo apacible y delicado. Un susurro. Y fue en ese susurro donde Elías reconoció a Dios. Dios no ignoró a Elías. No lo rechazó por su miedo ni por su huida. Lo buscó. Fue a su cueva. No con juicio, sino con ternura. No con ruido, sino con quietud. Y eso es exactamente lo que quiere hacer contigo hoy. Tal vez tú también estás en una cueva. Tal vez tu corazón ha construido muros para protegerse del dolor, de la decepción, de la confusión. Pero escucha esto: Dios entra a las cuevas. Dios no se asusta de tu tristeza. No se aleja de tu crisis. De hecho, es ahí donde más desea hablarte. Pero, como con Elías, tal vez estás esperando que Dios hable con estruendos, que te sacuda con milagros, que grite tu nombre en medio del caos. Y Él, en cambio, susurra. No porque no tenga poder, sino porque quiere acercarse. Porque un susurro solo se escucha si está cerca. Y eso es lo que Él busca: cercanía, intimidad, relación. Quiero que te preguntes con sinceridad: ¿mi miedo me ha hecho huir? ¿He confundido el silencio de Dios con rechazo? ¿Estoy esperando fuegos artificiales cuando Él me llama al susurro? Querido amigo, querida hermana, el silencio de Dios no es indiferencia. Es un espacio sagrado. Es la preparación para una revelación más profunda. Es el susurro que precede al abrazo. Pero necesitas quedarte quieto lo suficiente para oírlo. Así como Dios habló a Elías, así quiere hablarte hoy. Tal vez no con palabras audibles, pero sí con certezas internas, con paz sobrenatural, con una presencia que no se puede explicar con lógica, pero que llena todo el ser. Dios no te ha ignorado. Dios no te ha olvidado. Solo está esperando que tu miedo se rinda, que tu alma se aquiete y que tu espíritu diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. No hay sonido más desgarrador que el silencio de alguien que solía hablarnos con ternura. Ese silencio pesa.
Pero hay una pregunta que pocos se atreven a formular, y si no es que Dios ha dejado de hablar, sino que yo he dejado de escuchar por causa del pecado en mi vida. El pecado no solo es desobediencia, es desconexión. Es una cortina que se levanta entre el cielo y nuestro corazón. Y no porque Dios nos abandone, sino porque el pecado endurece el alma, cierra los oídos, apaga el fuego. El pecado nos vuelve insensibles. Nos roba la sensibilidad espiritual. Nos acostumbra a vivir lejos de la voz de Dios, como si eso fuera normal. Y es tan sutil. Todo comienza con una pequeña justificación. Un esto no es tan grave. Un Dios me entiende. Un todos lo hacen. Pero ese pequeño desvío se convierte, con el tiempo, en un abismo. Y lo peor, cuanto más tiempo vivimos lejos de su voz, más nos convencemos de que ese silencio es natural, cuando en realidad es una alarma espiritual. El rey David lo entendió bien. David no era cualquier persona. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Ungido. Adorado por el pueblo. Ungido por el profeta. Pero incluso él, cayó. Cayó en adulterio. Luego en mentira. Luego en asesinato. Y todo ese tiempo, el pecado fue haciendo lo que siempre hace, apagando la sensibilidad del alma, matando lentamente la capacidad de escuchar a Dios. Y lo más impactante no fue el pecado en sí, sino lo que vino después, un David callado, un corazón apagado, una distancia invisible, pero real, hasta que el profeta Natán lo confrontó, y su alma, por fin, despertó. Fue entonces que David escribió uno de los salmos más desgarradores y sinceros de toda la Escritura, el Salmo 51. Allí, con el alma desnuda, dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10-12. ¿Notas lo que más le dolía a David? No era haber perdido el trono, no era el escándalo público, era la pérdida de la intimidad con Dios. Él clamaba por volver a sentir esa voz, ese gozo, esa presencia que lo sostenía. Y tal vez tú, también lo has perdido. Tal vez recuerdas tiempos en los que la voz de Dios te estremecía, en los que su presencia era palpable, pero ahora todo parece seco, lejano, muerto. Si es así, haz lo mismo que David. No corras. No te escondas. No calles. Clama, porque el pecado no es el final. El arrepentimiento sincero abre el camino de regreso. Siempre. Dios no quiere condenarte, quiere restaurarte, pero no puede hacerlo mientras el corazón siga justificando su error. El primer paso para volver a escuchar su voz es reconocer lo que ha apagado el sonido en nuestro interior. Haz silencio. Examina tu alma. Y si encuentras algo que ha endurecido tu oído, suéltalo, con lágrimas si es necesario, con arrepentimiento real, porque del otro lado de esa confesión te espera un susurro lleno de gracia. Otra razón por la que no escuchamos a Dios es porque confundimos su voz con la nuestra. Vivimos en una época donde se repite constantemente: sigue tu corazón, escucha tu voz interior. Pero, ¿y si esa voz interior no está alineada con la voz de Dios? ¿Y si lo que creemos que es voluntad divina no es más que un eco de nuestros propios deseos? Muchos toman decisiones, convencidos de que Dios los está guiando, cuando en realidad es su ansiedad, su necesidad de control, su ambición, su herida no sanada, la que está hablando. Le atribuimos a Dios cosas que jamás dijo, simplemente porque queremos que las diga. Esto no es nuevo. Jesús, sabiendo cuán confuso puede ser el corazón humano, nos dejó una parábola clave, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto. Lucas 8, 5-8. ¿Qué nos enseña esta parábola? Que no siempre el problema está en la semilla, sino en el terreno. Dios está hablando. Está sembrando. Pero no todos los corazones están listos para recibir. Jesús explica que el terreno junto al camino representa a los que oyen, pero viene el enemigo y arrebata la palabra antes de que eche raíz. El terreno pedregoso representa a los que reciben con gozo, pero no tienen profundidad, y cuando viene la prueba, abandonan. Los espinos representan los que escuchan, pero el afán, la riqueza, los placeres, ahogan la palabra. Y solo una tierra da fruto. ¿En cuál de esos terrenos estás tú? Tal vez has confundido emociones con confirmaciones.
Has creído que paz momentánea es igual a dirección divina. Pero la voz de Dios no siempre dice lo que queremos oír. A veces incomoda. A veces confronta. A veces dice, espera, cuando tú quieres correr. A veces dice, no, cuando tú gritas sí. Necesitamos discernimiento. Necesitamos purificar nuestros oídos espirituales. ¿Cómo? Primero, dejando de buscar señales en todo. A veces oramos y después abrimos la Biblia al azar esperando una respuesta mágica. O vemos el reloj marcando el 3:16 y pensamos que es una palabra profética. O soñamos algo raro y asumimos que fue Dios. Pero esto puede llevarnos a confusión. Dios no es caótico. No juega al escondite. Habla claro. Pero también espera corazones dispuestos, humildes, filtrados por su palabra. La mejor forma de reconocer su voz es conocer su carácter. Y eso se aprende con intimidad constante, con lectura de la Biblia, con oración sincera, con obediencia diaria. No ignores las señales reales por estar buscando señales místicas. No llames voz de Dios a tu deseo disfrazado. Él quiere hablarte, sí, pero en su tiempo, a su manera y para su propósito. Y cuando finalmente aprendas a reconocer su voz en medio del ruido, del pecado, de tus propios pensamientos, entonces descubrirás el mayor tesoro. No es solo escuchar lo que dice, es conocer a quien lo dice. Porque la voz de Dios revela su corazón. A veces, el problema no es que Dios no hable. El verdadero problema es que esperamos que lo haga a nuestra manera. Esperamos truenos, milagros, voces audibles, revelaciones asombrosas. Una experiencia tan dramática que sea imposible dudar. Esperamos que Dios irrumpe como un relámpago, pero la mayoría de las veces, Él susurra. Y ese susurro es tan sutil, tan delicado, que solo lo puede oír quien tiene el alma en silencio. Muchos se frustran porque oran y sienten que no hay respuesta. Le pedí a Dios una señal, y nada pasó. Le rogué por dirección, y el cielo siguió mudo. Pero no es que Dios esté en silencio, es que tú esperabas que Él hablara desde lo espectacular, y no desde lo íntimo. Recuerda a Elías. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, huyó al desierto, exhausto y deprimido. Se escondió en una cueva y pidió morir. Y Dios lo llamó a salir. Y luego, un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Un Reyes 19, 11-12. ¿Notas el patrón? Todo parecía indicar que Dios hablaría a través de lo fuerte, lo llamativo, lo impactante. Pero no. Él habló, en lo más leve. En un susurro que solo se puede oír cuando está cerca. Cuando el alma ha sido rendida. Tal vez esa es la razón por la cual no lo estás oyendo. Estás esperando un terremoto, cuando Dios está hablando en el susurro. Hay una historia que quiero contarte. La historia de Samuel, un joven cristiano que creció escuchando que Dios hablaba con poder, con milagros, con señales. Siempre escuchaba testimonios de personas que decían, Dios me dijo que hiciera esto y fue exacto. Dios me mostró en un sueño lo que pasaría. Sentí su voz claramente en mi oído. Y Samuel esperaba eso mismo. Una noche, después de una gran crisis en su familia, se encerró en su cuarto, se arrodilló y clamó, Señor, necesito que me hables. Grita si es necesario. Envíame un ángel. Haz que tiemble mi habitación si quieres, pero dime algo. Pasaron minutos. Silencio. Horas. Silencio. Días. Nada. Samuel se quebró por dentro. Sintió que Dios lo había ignorado. Que sus lágrimas no eran suficientes. Que su fe no alcanzaba. Y poco a poco, empezó a alejarse. Dejó de orar. Dejó de buscar. Hasta que un día, meses después, decidió hablar con un pastor anciano. Ese pastor no le prometió milagros. No lo regañó. Solo le dijo, Samuel, Dios habló. Pero tú solo querías oírlo a tu manera. Él te habló en la paz que sentiste después de llorar. Te habló en la canción que no pudiste dejar de cantar esos días. Te habló en el abrazo inesperado de tu hermana. En el versículo que alguien te mandó sin saber por qué. Dios susurra, hijo, y el que ama su voz, aprende a escuchar con el corazón, no con el oído. Samuel lloró. No por tristeza, sino porque por fin entendió que Dios nunca se había callado. Simplemente, él no necesitaba gritar. Otra raíz profunda del silencio espiritual es que no sabemos quiénes somos realmente.
Vivimos creyendo que Dios solo habla a los grandes, a los santos, a los que oran 3 horas diarias, a los que ayunan cada semana, a los pastores o profetas. Nos convencemos de que no somos dignos. Pensamos, ¿por qué Dios me hablaría a mí? ¿Qué importancia tiene mi vida para que el Creador del universo me dirija personalmente? Y ahí comienza el autoengaño. Esa baja identidad espiritual se convierte en una barrera. Porque no se trata solo de creer que Dios habla, sino de creer que Él quiere hablar contigo. Es como un hijo que vive en la misma casa que su padre, pero nunca se atreve a entrar al cuarto porque piensa que no es lo suficientemente bueno para molestar al papá. Vive bajo el mismo techo. Tiene acceso. Tiene derecho. Pero la culpa, la vergüenza o la baja autoestima lo silencian. Así somos muchos con Dios. Pero la verdad es clara. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos. No extraños. No sirvientes. No obreros distantes. Somos hijos. Y un padre habla con sus hijos. Un padre guía. Un padre consuela. Un padre corrige. Un padre no guarda silencio por desprecio, sino por estrategia. Y aún en su silencio, sigue siendo padre. Si no entiendes tu identidad espiritual, siempre dudarás de la voz que escuchas. Pensarás que fue tu imaginación, que no mereces esa palabra, que fue para otro. Y eso no solo bloquea la comunicación, mata la confianza. Pero cuando sabes quién eres en Él, cuando entiendes que el cielo no está lejano, cuando recuerdas que fuiste adoptado, sellado, amado y redimido, entonces no necesitas méritos para escuchar. Solo necesitas acercarte como hijo, como hija. Una niña no necesita pedir audiencia formal para hablar con su papá. Un hijo no necesita enviar un correo electrónico para pedir permiso. Solo entra, solo habla, porque sabe quién es. Y ese es el nivel al que Dios quiere llevarte. No solo que aprendas a reconocer su voz, sino que la recibas como lo que eres, su hijo amado. El problema no es que Dios esté lejos. El problema es que muchas veces nosotros estamos desconectados. Y aquí quiero decirte algo que puede doler un poco, pero necesitas escucharlo con el corazón abierto. No puedes esperar escuchar claramente a alguien con quien no tienes intimidad. Queremos respuestas inmediatas, claridad divina, instrucciones precisas. Pero no cultivamos la relación. No buscamos el corazón del Padre, solo sus instrucciones. Queremos sus palabras, pero no su presencia. Queremos los beneficios, sin la cercanía. Y así, nos convertimos en extraños que quieren direcciones de alguien que apenas conocen. Imagínate esto. Piensa en un viejo amigo de la infancia. Uno de esos con los que solías hablar todos los días, compartir secretos, reír hasta el cansancio. Pero con el paso de los años, se distanciaron, ya no hablan, ya no se ven. Hasta que un día, recibes una llamada desconocida. Contestas y escuchas una voz que te dice tu nombre. Pero tú no la reconoces. ¿Por qué? Porque aunque una vez fue cercano, ya no es familiar. Así le pasa al alma cuando pierde intimidad con Dios. Él sigue hablando, sigue susurrando, pero ya no lo reconocemos. Y lo más triste es que muchos siguen viviendo su fe de forma automática. Asisten a la iglesia, hacen oraciones repetidas, pero no hay profundidad, no hay comunión, no hay tiempo intencional con Dios. Y sin intimidad, la relación se vuelve superficial. Y si la relación es superficial, su voz se vuelve irreconocible. Jesús dijo en Juan 10:4, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. No porque la oyen, sino porque la reconocen. Y para reconocer la voz de alguien, hay que pasar tiempo con esa persona. No basta con saber que Dios existe. No basta con tener fe general. Hay que tener intimidad real. ¿Recuerdas a María y Marta? Marta estaba ocupada, haciendo cosas buenas, sirviendo a Jesús. Pero María se sentó a sus pies, escuchándolo, amándolo. Y Jesús dijo que María había escogido la mejor parte. La intimidad no es perder el tiempo. La intimidad es lo que te entrena el corazón para escuchar. Es como afinar un instrumento. El alma necesita ser afinada con la presencia de Dios. Porque el ruido del mundo desafina tus sentidos espirituales. Pero cuando entras en comunión íntima, todo se alinea. Tu oído interno se agudiza. Y entonces, incluso los susurros se vuelven audibles. Dios no te niega el acceso. Él ya abrió la puerta. Pero si tú no entras, no oirás su voz. Hoy, Él sigue esperando en el lugar secreto. No con reproches, sino con anhelo. Esperando que vuelvas a sentarte con Él. A escucharlo no por lo que pueda darte, sino por quien Él es.
Hay algo que muchos creyentes aún no han entendido, y es esto. Dios habla, de muchas formas. Pero si solo estás buscando una, puedes ignorar todas las demás. Algunos esperan sueños. Otros esperan una voz audible. Pero cuando no pasa eso, piensan que Dios no habló. Y la verdad es que Él puede estar hablándote, por caminos que tú aún no reconoces. Veamos algunos de esos caminos. Tal vez descubras que Dios ya te ha estado hablando, y simplemente no sabías cómo escuchar. 1. La Escritura, su palabra viva. La Biblia no es solo un libro. Es la voz escrita de Dios. Es su pensamiento revelado, su corazón abierto, su voluntad expresada. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando lees la palabra, no estás estudiando información, estás entrando en comunión con la mente de Dios. Muchos han abierto la Biblia en momentos de angustia y han sentido que una frase salta del papel, como si esa palabra fuera escrita solo para ellos. ¿Te ha pasado? Eso es Dios hablando. Pero para que eso pase, necesitas leerla, meditarla, buscarlo en ella. 2. La paz interior, el Espíritu da testimonio. Dios también habla por medio de la paz, o la falta de ella. A veces estás por tomar una decisión, y aunque todo parece lógico, sientes inquietud. No sabes por qué, pero algo te detiene. Ese algo es su Espíritu. Dios guía muchas veces a través de la paz profunda que solo Él puede dar. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz es como un semáforo espiritual. Si la tienes, puedes avanzar. Si la pierdes, espera. Pero si no aprendes a discernir esa paz, puedes terminar confundiendo tu ansiedad con dirección divina. 3. Las personas, voces que Dios usa. Dios también puede usar a personas a tu alrededor. Un amigo que te llama justo cuando lo necesitabas. Una predicación que parece hablada directamente a tu situación. Una conversación que te confronta en lo más profundo. Dios habló por medio de profetas, sí, pero también habló a través de una burra, Números 22. Si Él puede usar eso, ¿cuánto más a las personas a tu alrededor? Escucha con humildad. Tal vez esa palabra que hoy te incomoda, es una dirección que el cielo te está dando. 4. Las circunstancias, puertas que se abren o se cierran. Dios puede hablar también a través de lo que sucede en tu vida. No todo lo que pasa es su voluntad, pero sí puede usarlo todo para enseñarte, corregirte o dirigirte. Una puerta que se cierra inesperadamente. Un retraso que te salvó de un accidente. Una oportunidad que no esperabas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero atención, no todo evento es una señal. Aquí es donde necesitas discernimiento. Por eso, los otros métodos de escucharle, la escritura, la paz, la oración, deben acompañar la interpretación de tus circunstancias. En resumen, Dios no está limitado. No es predecible. Pero sí es fiel. Y cuando aprendes a reconocer su voz, ya no te perderás en el ruido del mundo. Porque incluso en lo ordinario, sabrás que Él está hablando. La clave no es forzar a Dios a hablar de la forma que tú quieres, sino aprender a reconocer la forma en que Él ya lo está haciendo. Hay una verdad que puede transformar tu manera de vivir la fe. Y es esta: Dios siempre está hablando. No a veces. No solo a los pastores. No solo en momentos especiales. Siempre. El problema no es su silencio, sino nuestra percepción. Dios no está mudo, pero no siempre habla como tú esperas. No siempre usa palabras audibles, pero siempre está presente. ¿Y cómo habla Dios? No con el bullicio de un mundo acelerado, sino con un lenguaje espiritual, con la suavidad del viento, con la precisión de una convicción en el alma, con la claridad de una escritura que salta del papel. Dios habla en maneras que solo pueden entenderse cuando el corazón está despierto. Mira a Moisés. En Éxodo 3, Dios le habló desde una zarza que ardía sin consumirse. Era algo inusual, fuera de lo común. Pero la Biblia dice algo clave. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Éxodo 3:3. ¿Notas eso? Moisés prestó atención. Se acercó. Se detuvo. Y ahí, Dios lo llamó por su nombre. ¿Y si Moisés no se hubiera detenido? ¿Y si hubiera seguido caminando distraído, con prisa? Quizás habría pasado de largo ante la voz divina. Samuel era un niño cuando escuchó a Dios por primera vez, 1 Samuel 3. Estaba dormido, tranquilo, y Dios lo llamó por su nombre. Pero Samuel no reconoció la voz. Pensó que era Elí. Esto nos enseña algo profundo. No es suficiente que Dios hable. Hay que aprender a reconocer su voz.
Y eso solo se logra con el tiempo, la práctica y la disposición del corazón. Eventualmente, Samuel responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa debe ser también nuestra postura. Y luego está Jesús. El Hijo de Dios, sí, pero también el Maestro del silencio obediente. Jesús vivía en completa comunión con el Padre. Juan 5:19 dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Te das cuenta? Jesús actuaba según lo que veía en el Espíritu. No por instinto humano, sino por dirección divina. Eso es estar alineado al lenguaje de Dios. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje? No es un idioma humano. Es un idioma espiritual. Se expresa a través de la Escritura, del Espíritu Santo, de visiones, sueños, paz interior, circunstancias, incluso naturaleza. Pero más allá de los medios. El lenguaje de Dios siempre tiene una misma raíz. Su amor eterno. Dios no te habla para impresionarte. Te habla para guiarte, corregirte, consolarte, animarte, despertarte. Él no grita porque no está lejos. Susurra porque está cerca. Y tú solo necesitas sintonizar tu alma para escuchar lo que ya está diciendo. Hay una promesa que debes grabar en tu corazón. Una promesa que viene directamente del corazón del Padre. Y está escrita en Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo no es poesía vacía. Es una invitación viva. Dios no dice, clama, y tal vez te conteste. Dice, clama, y yo te responderé. ¡Qué promesa tan firme! ¡Qué ternura la de un Dios que se inclina para oír el clamor de sus hijos! Pero hay una condición, clamar. No una oración apurada. No una petición mecánica. Clamar es buscar con urgencia, con todo el corazón. Imagina por un momento una radio antigua. Tiene muchas estaciones, mucho ruido. Y tú estás girando la perilla, buscando una frecuencia. Al principio, solo escuchas interferencias, ruido, voces mezcladas. Pero de pronto, una señal clara. Música suave, palabras coherentes. ¿Sabes qué cambió? No la estación, no la emisora. Tú te sintonizaste. Dios es como esa emisora. Él está transmitiendo siempre palabras de vida, dirección, amor. Pero si tú no estás sintonizado, todo lo que oirás será ruido. ¿Cómo sintonizas tu alma a la frecuencia de Dios? Con oración constante, no solo cuando hay problemas. Con lectura bíblica, no solo para aprender, sino para encontrarte con Él. Con tiempos de silencio, donde dejas de hablar y solo escuchas. Con obediencia, porque cada acto de obediencia agudiza tu oído espiritual. Con pureza de corazón, porque el pecado entorpece la señal. Mucha gente dice, no escucho a Dios. Pero la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás en la frecuencia correcta? ¿Tu vida tiene demasiado ruido? ¿Tu alma está llena de ansiedad? ¿Tu fe está apagada por la duda? Si es así, no te castigues. Solo vuelve a sintonizar. Vuelve al secreto. Vuelve al silencio. Vuelve al corazón del Padre, porque cada vez que clames, cada vez que lo busques sinceramente, Él responderá, tal vez no como esperas, pero sí como necesitas. Dios no es un eco vacío, Dios es una voz viva, y está hablando, hoy, a ti. Solo tienes que afinar tu corazón, y escuchar. Hay algo glorioso que muchos creyentes olvidan. No estás solo en el esfuerzo de entender a Dios. No necesitas depender solo de tu lógica, ni de tus emociones para interpretar su voz. Dios mismo, en su infinita misericordia, nos dio un intérprete celestial, un guía fiel, un compañero eterno. El Espíritu Santo. Jesús lo dijo claramente, poco antes de irse. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Este versículo es una promesa viva, no una metáfora, no una doctrina lejana. Es una realidad espiritual para ti, hoy. Muchos preguntan, ¿cómo puedo escuchar a Dios? Y la respuesta muchas veces es otra pregunta. ¿Estás caminando con el Espíritu Santo? Porque es Él quien traduce lo eterno a tu entendimiento. Es Él quien transforma una frase bíblica en una espada para tu alma. Es Él quien susurra consuelo cuando no puedes más. Y también es Él quien corrige cuando tu alma se desvía. A veces esperamos que la voz de Dios venga de fuera, pero muchas veces viene desde adentro. Una inquietud santa, una paz inexplicable, una convicción que no puedes ignorar. Esa es la obra del Espíritu. ¿Y cómo saber si lo que escuchas viene del Espíritu Santo? Aquí algunos filtros espirituales. La voz del Espíritu nunca contradice la palabra. Si escuchas algo que va en contra de la Escritura,
no viene de Dios. La voz del Espíritu produce fruto, no confusión. Gálatas 5, 22 nos muestra el fruto del Espíritu: paz, gozo, mansedumbre, fe. La voz de Dios no genera caos. Trae claridad. La voz del Espíritu te guía a Cristo, no al ego. El Espíritu no alimenta tu orgullo, sino tu dependencia del Padre. Imagina al Espíritu Santo como un traductor divino que toma el lenguaje celestial y lo vuelve comprensible para tu corazón. Él te guía con ternura, no con gritos. Te instruye con paciencia. Te forma con amor. Y nunca se cansa de enseñarte a escuchar. Cuando no sabes qué orar, Él intercede por ti. Cuando no sabes qué hacer, Él te recuerda la verdad. Cuando estás cansado, Él te fortalece desde adentro. ¡Qué regalo más glorioso! El Espíritu no solo está contigo, está en ti. Y si aprendes a caminar con Él, a conversar con Él, a depender de Él, escucharás a Dios como nunca antes. Aquí está una verdad profunda, una verdad que no siempre queremos oír. A veces no escuchamos a Dios porque no queremos ceder el control. Anhelamos su voz, pero solo si confirma lo que ya decidimos. Queremos dirección, pero sin rendir nuestra voluntad. Queremos respuestas, pero sin someter el corazón. Y así, sin darnos cuenta, bloqueamos su voz con nuestro propio ego. La voz divina no compite con el orgullo, no fuerza su camino, no grita sobre el ruido del yo. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23. Negarse a uno mismo. Eso es rendición. Rendirse no es debilidad. Es abrir el alma para escuchar con claridad. Es decir: Señor, no solo quiero tu voz, quiero tu voluntad, aunque sea diferente a la mía. Y en esa entrega, tu oído espiritual se afina, tu corazón se aquieta, y el cielo se vuelve más nítido. Piensa en esto: cuando tienes un vaso lleno, no puedes recibir nada más. Pero si lo vacías, puede ser llenado de nuevo. Tu alma es ese vaso. Mientras esté lleno de ansiedad, orgullo, miedo, planes propios, no hay espacio para la voz de Dios. Pero si lo vacías en rendición, Dios lo llenará con su dirección. Así que quiero guiarte, ahora, en una oración de rendición. Tómate un momento. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo. Y repite conmigo, con fe y sinceridad. Oración de rendición. Padre amado, hoy reconozco que a veces mi ego y mi deseo de controlar todo han ahogado tu voz en mi vida. Quiero escucharte, pero no solo oír palabras. Quiero obedecerte. Quiero rendirme. Te entrego mis planes, mis miedos, mis ideas. Vacío mi corazón ante ti. Y te pido, llénalo con tu voluntad. Espíritu Santo, guíame. Corrige lo que deba corregirse. Consola lo que esté herido. Enséñame a vivir en sintonía contigo. A partir de hoy, no buscaré simplemente respuestas, sino tu presencia. Y confiaré que en tu presencia, todo se revela en el tiempo perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo sentiste? Esa paz que empieza a brotar no es casualidad. Es la señal de que tu alma empieza a afinarse al cielo, de que el ruido baja, y la voz de Dios comienza a emerger. Porque a los que se rinden, Dios les habla con ternura, sin resistencia. Y cuanto más te entregas, más claro escucharás. ¿Quieres escuchar la voz de Dios con claridad? Entonces debes empezar donde muchos no quieren empezar. En el silencio. No el silencio forzado, sino el silencio sagrado. Ese que se busca con intención, que se cultiva como un jardín interior. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Ruido exterior, redes sociales, notificaciones, noticias, tráfico. Y ruido interior, ansiedad, pensamientos repetitivos, miedo, culpa. Ese ruido es como una tormenta que no nos deja oír la brisa suave de Dios. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, se retiraba a lugares solitarios para orar. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, 16. ¿Jesús necesitaba ese silencio? Sí, porque en la soledad se revela la intimidad, y en el silencio se afina el oído del alma. El silencio no es vacío. Es el espacio donde la voz de Dios resuena sin interferencia. Pero ese tipo de silencio no ocurre por accidente. Hay que buscarlo. Hay que decidir, por encima del caos diario, que Dios merece tu atención completa, aunque sea por unos minutos al día. Aquí te dejo algunos pasos prácticos para cultivar el silencio espiritual. Elige un lugar específico. No necesitas un retiro en las montañas. Puede ser una esquina tranquila de tu casa. Establece un horario regular. El alma se entrena con hábitos.
Aunque sean solo 10 minutos al día, empieza ahí. Apaga todo. Literalmente. Teléfono en modo avión. Nada de distracciones visuales o auditivas. No llenes el espacio con palabras. Solo siéntate. Respira. Preséntate ante Dios con reverencia. No temas el silencio interior. Al principio puede ser incómodo, pero con el tiempo te darás cuenta que Dios te habla más claramente cuando tú decides callar. Imagina que tu corazón es un lago. Cuando hay viento y movimiento, no puedes ver el fondo. Pero cuando el agua se aquieta, todo se vuelve claro. Tu alma necesita aquietarse. Y eso se logra con momentos deliberados de silencio sagrado. No esperes revelaciones mientras corres. Detente. Aparta el bullicio. Y como Jesús, sube al monte de la soledad, donde el cielo habla en susurros. Uno de los canales más puros por donde Dios habla es su palabra. Pero cuidado. Leer la Biblia no garantiza que escucharás a Dios. ¿Por qué? Porque a veces leemos con la mente, pero no con el corazón. Corremos por los versículos como si fueran una carrera. Buscamos información, pero no transformación. Ahí entra una antigua práctica espiritual. Lectio divina o lectura divina. No es una técnica mágica. Es una actitud. Una forma de acercarte a la palabra con reverencia, silencio y apertura total. La lectio divina tiene 4 pasos. 1. Lectio, leer. Escoge un pasaje breve. No corras. Lee con atención, sin prisas. Observa cada palabra como si nunca la hubieras leído antes. Ejemplo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Lee una vez. 2 veces. 3 si es necesario. 2. Meditatio, meditar. Hazte preguntas. ¿Qué palabra me llama la atención? ¿Qué me quiere decir Dios hoy, a mí? No pienses en teología profunda. Piensa en relación, en intimidad. Tal vez la palabra descansar salta de la página. ¿Será que Dios quiere darte paz hoy? 3. Oratio, orar. Responde a Dios. No una oración decorada. Una conversación honesta. Señor, me siento cansado. Esta palabra me habla. Quiero ese descanso que ofreces. 4. Contemplatio, contemplar. Aquí no se habla. Se permanece. Se descansa en la presencia de Dios. Tal vez con los ojos cerrados. Tal vez en silencio. Pero con el alma abierta como una flor que se vuelve hacia el sol. Este proceso puede durar 10 minutos o 30. No importa la duración. Lo importante es la disposición. Muchos cristianos quieren escuchar a Dios, pero no se detienen a saborear la escritura. La lectio divina es como masticar lentamente una fruta dulce. No solo se trata de ingerir versículos. Se trata de recibirlos, meditarlos y permitir que penetren en lo profundo del alma. ¿Quieres practicarlo ahora mismo? Lectio divina guiada, ejemplo con Salmo 23, 1. Lectura. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Léelo una vez. 2 veces. En voz baja. Meditación. ¿Qué palabra destaca? Pastor. ¿Qué significa que el Señor sea mi pastor hoy? Oración. Señor, guía mis pasos. A veces me pierdo, pero tú eres mi pastor. Llévame a aguas de reposo. Contemplación. Silencio. Respira. Imagina a Jesús como tu pastor, caminando contigo. Quédate ahí, unos momentos más. Así se afina el oído espiritual. Así la Biblia deja de ser un libro y se vuelve voz viva. Cuando lees con reverencia, Dios habla. Cuando meditas con hambre, el cielo responde. Y cuando oras con sinceridad, el Espíritu te interpreta. A veces, Dios ya habló, pero nosotros olvidamos lo que dijo. Por eso, uno de los hábitos más poderosos y olvidados en la vida espiritual es escribir. Sí, tan simple como eso. Llevar un diario espiritual. Un cuaderno donde anotes lo que sientes, lo que oras y lo que crees que Dios te está diciendo. Porque cuando oramos, hablamos. Pero cuando escribimos, reflexionamos. Y cuando reflexionamos, discernimos. Dios no es un eco. No repite sin propósito. Muchas veces ya nos ha respondido, pero no lo recordamos. Piensa en tu diario como un testigo silencioso de tu conversación con el cielo. ¿Y cómo lo haces? Aquí te doy un método simple. Mano escribiendo 1. Escribe tu oración del día. Pregúntale algo a Dios. Exprésale tus emociones. Sé transparente. Señor, hoy me siento confundido. ¿Qué debo hacer con esta decisión? Mano escribiendo 2. Anota lo que percibes o sientes. No te preocupes por ser perfecto. Escribe lo que te viene al corazón. Tal vez una imagen, una palabra, un versículo. Siento una paz cuando pienso en soltar el control. Recuerdo la palabra,
confía en mí. Mano escribiendo 3. Registra versículos o pensamientos que surjan. Dios muchas veces trae a nuestra memoria su palabra. Subráyala, anótala y guárdala. Proverbios 3, 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Mano escribiendo 4. Revisa tus escritos días después. Aquí ocurre algo especial. A veces lo que parecía tu voz era, en realidad, la voz de Dios sembrando algo para el futuro. Claves para el discernimiento espiritual. 1. La voz que escuchas trae paz o presión. La voz de Dios no grita, no manipula, no infunde temor. Suele venir con una paz profunda, incluso en decisiones difíciles. 2. ¿Es coherente con la Escritura? Dios jamás se contradice. Si lo que crees oír va contra lo que Él ya reveló en la Biblia, no es Él. 3. ¿Te lleva a amar más a Dios y a otros? La voz divina siempre empuja hacia el amor, la humildad, la obediencia y la verdad. 4. ¿Se confirma en el tiempo o a través de otros? Aquí entramos a la siguiente clave, la comunidad. Antes de pasar al siguiente punto, recuerda, no necesitas ser profeta para escribir lo que Dios te dice. Solo necesitas un corazón dispuesto, un bolígrafo humilde y la valentía de creer que el cielo sí responde. Hay momentos en los que, aunque anhelemos oír a Dios, la confusión es tan densa que no logramos distinguir su voz. Y ahí, en medio de esa niebla, Dios actúa a través de un recurso que muchos subestiman: las personas. Sí, Dios habla también a través de otros. Amigos, mentores, padres espirituales. Incluso, a veces, desconocidos que no saben que están siendo usados como mensajeros celestiales. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11, 14. El problema es que nos cuesta pedir ayuda. Nos da vergüenza, miedo o simplemente orgullo. Pero Dios creó el cuerpo de Cristo para que nos sostengamos unos a otros. No es una carrera en solitario. Es un camino compartido. Silueta de cabeza parlante. Historias de confirmación. Libro abierto. Historia 1. La respuesta inesperada en una cafetería. Una mujer oraba: Señor, ¿debo seguir en este trabajo donde me siento invisible? Se sentó en una cafetería, sola. Y una señora mayor, que no conocía, se le acercó y le dijo: No sé por qué siento decirte esto, pero Dios te ve. Donde estás, no estás sola. La mujer lloró. Ese era su clamor exacto: ¿me ves? Libro abierto. Historia 2. El mentor que repitió la misma frase que ella escribió en su diario. Un joven anotó en su diario: Siento que Dios me está llamando a dejar la universidad y dedicarme a misiones, pero tengo miedo. Días después, en una charla informal, su mentor le dijo: ¿Alguna vez has considerado dejar la universidad para hacer misiones? No sé por qué, pero eso vino a mi mente. El joven no había dicho nada. Pero Dios sí. Dios puede confirmar su voz a través de otros. Pero para eso, necesitamos estar en comunión con personas sabias, maduras, espirituales. ¿Cómo identificar un consejero sabio? Aman a Dios más que a tu comodidad. No te dicen lo que quieres oír, sino lo que necesitas. Tienen una vida de oración constante. No hablan sin antes consultar con el cielo. Te conocen, pero no te manipulan. Te guían hacia la voz de Dios, no hacia sus propias opiniones. Te apuntan a la palabra. No te hablan solo con emociones, sino con base bíblica. Dios no nos diseñó para vivir aislados. Y muchas veces, cuando nuestro oído espiritual está agotado, Él le susurra a otro, para que nos lo diga a nosotros. Entonces, no temas pedir consejo. No dudes en abrir tu corazón, porque el Dios que habita en ti, también habita en tus hermanos. ¿Alguna vez has estado en una tormenta tan fuerte que sentías que no podrías respirar? No una tormenta con truenos y relámpagos, sino una interna. Una de esas que no se ven, pero que hacen ruido dentro del alma. Ansiedad. Pérdidas, diagnósticos inesperados, cuentas sin pagar, traiciones, silencios. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay personas que no se rompen, no porque sean fuertes, sino porque han aprendido a escuchar a aquel que da paz más allá del entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Dios no siempre detiene la tormenta, pero siempre puede despertar paz dentro de ti. Libro abierto. Testimonio. Todo se derrumbaba. Pero yo no. Lucía había perdido todo: su empleo, su casa, su matrimonio. Una noche, se arrodilló con el alma hecha pedazos. No pidió riquezas, ni milagros visibles. Solo dijo: Dios, si estás ahí, háblame.
no con palabras. Háblame con tu presencia. Y algo cambió. No las circunstancias. Siguió sin trabajo, siguió sola, pero ya no estaba vacía. Había una paz nueva, profunda, inexplicable. Lucía decía, no puedo explicar lo que sentí. Era como si alguien me estuviera abrazando desde dentro. ¿Te suena extraño? No si alguna vez lo has experimentado. Cuando Dios te habla, no siempre lo hace para informarte. A veces te habla solo para calmarte. La voz de Dios trae calma donde antes había caos. Certeza donde solo había dudas. Quietud en medio del viento. ¿Sabes qué es lo más milagroso? No es que cambie tu situación. Es que tú ya no eres el mismo frente a esa situación. Tal vez estás en una tormenta ahora. Y tal vez sientes que Dios no responde. Pero si haces silencio, si apartas tiempo, si te atreves a escuchar en vez de gritar, podrías descubrir que su voz ha estado ahí todo el tiempo, sosteniéndote sin que lo supieras. Escuchar a Dios no solo cambia tu mundo interior, también transforma tu forma de amar a los demás. Porque cuando escuchamos al Padre, aprendemos a ver a las personas con sus ojos. Y en ese momento, muchas veces, comienza la sanidad. Destellos oír a Dios te lleva al perdón. No al perdón barato, de labios solamente, sino al perdón real, ese que cuesta, pero libera. A veces, Dios te dice, perdónalo, y tu alma grita, no se lo merece. Pero en ese diálogo silencioso, Dios te responde, tú tampoco, y aún así, yo te perdoné. No podemos perdonar desde nuestras emociones. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, esa voz nos da el valor de amar sin condiciones. Libro abierto, historia real, el reencuentro de los hermanos. Mateo y su hermano, Samuel, no se hablaban desde hacía 12 años. Una herencia los separó. Las palabras hirientes los alejaron. Llama a tu hermano. Pídele perdón, aunque tú crees tener la razón. Luchó, dudó, lloró, pero lo hizo. Samuel, al escuchar la voz quebrada de su hermano al teléfono, también rompió en llanto. Estuve esperando esta llamada por años, pero no tenía el valor de hacerla. Hoy, esos hermanos se reúnen cada domingo, porque uno de ellos escuchó la voz de Dios y decidió obedecer. Dios todavía reconcilia, pero muchas veces quiere empezar contigo. Claves para restaurar relaciones al escuchar a Dios. Ora antes de actuar. No te guíes solo por emociones. Pregunta, Señor, ¿qué quieres que diga o haga? Escucha con humildad. A veces, Dios te mostrará tu parte en el conflicto, aunque creías tener razón. No esperes reciprocidad. El perdón que Dios inspira no depende de la respuesta del otro. Confía en el proceso. No todas las relaciones se restauran de inmediato. Algunas requieren tiempo, pero la semilla del perdón ya inicia el milagro. Todos, en algún momento, enfrentamos decisiones que marcan nuestra vida. Cambios de ciudad, matrimonios, carreras, inversiones, caminar hacia algo o dejarlo atrás. Y muchas veces nos encontramos en la encrucijada preguntando, Señor, ¿qué debo hacer? Hay personas que avanzan por impulso, o por miedo, o por lo que todos les dicen, pero los hijos de Dios aprenden a avanzar por dirección. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 6. Báscula, la voz que previene errores. Escuchar la voz de Dios no solo da paz, también evita errores que pueden costar años. Decisiones tomadas sin oración, relaciones iniciadas sin discernimiento, pueden llevar a ciclos de dolor que Dios quería que evitáramos. La dirección de Dios no siempre será lógica, pero siempre será sabia. Claqueta, caso práctico, la elección de pareja que no fue. Sofía conoció a alguien en la iglesia. Buen carácter, buen trabajo, buena presencia. Todo parecía estar bien. Pero cada vez que oraba al respecto, sentía una inquietud interna. No había pecado, ni señales externas, solo una voz interior que decía, no es mi plan. Ella decidió obedecer, aunque no entendía. Tiempo después, descubrió que ese hombre llevaba una doble vida. La voz de Dios puede parecer dura, pero siempre es protectora. Claqueta, caso práctico, la carrera que parecía ilógica. Carlos quería ser abogado. Todos en su familia lo eran. Pero en oración, Dios comenzó a sembrar una pasión por enseñar a niños. Decidió obedecer, a pesar de las críticas. Hoy, Carlos dirige una red de escuelas cristianas en zonas vulnerables. Y cada día dice, no cambié éxito por pobreza. Cambié ambición por propósito. ¿Cómo escuchar a Dios en decisiones importantes? Ora sin imponer tu voluntad. No ores solo para pedir que Dios bendiga lo que ya decidiste. Espera en silencio.
A veces, la dirección viene cuando callamos el ruido interior. Busca confirmación. Dios puede usar su palabra, paz interior, consejos sabios o circunstancias claras. No te muevas por urgencia. Si algo te presiona demasiado, espera. Dios no trabaja con pánico, sino con paz. La voluntad de Dios no es un misterio escondido. Es un camino revelado a quienes están dispuestos a seguir su voz. Escuchar a Dios no es solo cuestión de palabras. Es cuestión de ritmo. Porque a veces Dios habla, pero no actúa de inmediato. Y eso nos frustra. Queremos respuestas rápidas. Milagros instantáneos. Puertas abiertas en 24 horas. Pero Dios responde en su tiempo. Y su tiempo es perfecto, aunque a veces parezca lento. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 8-9. Reloj la voz que espera. A veces Dios guarda silencio no porque esté lejos, sino porque está trabajando en lo invisible. Él no se rige por tu calendario, se rige por tu formación. Y hay cosas que no te ha dado, porque todavía está preparando tu carácter. Brote metáfora del sembrador paciente. Imagina a un agricultor. Él planta la semilla y no regresa al día siguiente esperando cosecha. Él confía en el proceso. Así también es con Dios. Él planta promesas y luego espera que tú madures en la fe para recibirlas. Claqueta historia, el trabajo que tardó 2 años. Luis tenía el llamado claro de trabajar en misiones. Pero cada puerta se cerraba. Pasaron 2 años de oración, frustración, silencio. Hasta que un día, sin buscarlo, recibió una llamada. Tenemos una plaza para ti, justo lo que pediste. ¿Qué cambió? El trabajo siempre estuvo. Pero Luis ya no dependía del resultado, sino de Dios. Escuchar a Dios no siempre traerá respuestas inmediatas, pero siempre te mantendrá firme mientras esperas. Claves para desarrollar paciencia espiritual. Recuerda que el silencio no es ausencia. A veces, Dios está hablando, pero lo hace mientras forma tu paciencia. No compares tu proceso. Lo que otro recibió rápido, puede que tú lo recibas madurado. Espera con fe activa. Mientras esperas, ora, sirve, aprende. El que espera en Dios nunca espera en vano, porque al final, Dios nunca llega tarde. Llega justo cuando su voz puede encontrarte maduro para obedecerla. No se trata solo de escuchar a Dios. Se trata de saber quién eres mientras lo escuchas. Hay quienes buscan la voz de Dios como si fueran extraños en su casa, como si tuvieran que ganarse el derecho de oír, como si fueran sirvientes esperando instrucciones, cuando en realidad, son hijos llamados a caminar con su Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Micrófono voz del narrador. Tú no escuchas a Dios para volverte un soldado sin rostro. Escuchas porque eres un hijo amado. No te acercas como esclavo con miedo, sino como heredero con confianza. Corona el privilegio de los hijos. ¿Sabes quiénes son los únicos que pueden entrar a una habitación cerrada sin golpear la puerta? Los hijos. Porque el hijo no teme al rechazo. El hijo no duda del amor. El hijo no mendiga instrucciones, vive en conexión. Cuando entiendes que eres hijo, dejas de hacer las cosas por obligación religiosa. Comienzas a vivir desde una relación íntima. Claqueta ilustración, el siervo confundido. Imagínate a un joven en la casa del rey. Hace todo lo que le ordenan. Es obediente, correcto, respetuoso, pero siempre se mantiene distante. Hasta que un día descubre algo. Él no es un siervo. Es el hijo adoptado del rey. Ese día, su obediencia cambia. Ya no obedece para impresionar, sino porque su corazón está lleno de gratitud. La identidad precede a la obediencia. Y cuando sabes quién eres, obedecer ya no es una carga. Es una expresión de amor. Oreja la voz que solo los hijos reconocen. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 27. La obediencia no es ciega ni obligada. Es una respuesta a una voz familiar. Solo los hijos reconocen esa voz. Solo los hijos pueden distinguir entre el ruido del mundo y el susurro del Padre. Y tú, al escuchar a Dios, no te estás preparando para una tarea. Te estás conectando con tu identidad. Eres hijo. Y los hijos viven en sintonía con su Padre. Cuando sabes quién eres, el siguiente paso es saber por qué estás aquí. Antes que te formara en el vientre te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, 5. La voz de Dios revela el propósito.
Muchos caminan por la vida como en una niebla. Saltan de trabajo en trabajo, de relaciones en relaciones, buscando sentido. Pero solo la voz de Dios revela propósito eterno. Él no solo te creó, te pensó, te diseñó, te asignó. Y cuando comienzas a escucharlo, esa misión se empieza a aclarar. Claqueta historia, el llamado que estaba dormido. Daniel tenía años trabajando en una oficina. No estaba mal, pero tampoco pleno. Un día, mientras oraba en su cuarto, sintió una carga profunda por jóvenes sin rumbo. Esa oración lo llevó a comenzar un grupo en su iglesia. Ese grupo se convirtió en un ministerio. Hoy, Daniel dice, descubrí que Dios no solo quería que trabajara, quería que marcara vidas. Lupa hacia la izquierda cómo se revela el propósito, a través de la inquietud santa. Es eso que no puedes ignorar. Esa carga por algo que arde en tu interior. En el lugar secreto. Mientras oras, Dios susurra misiones que no compartirías con nadie, pero que resuenan contigo. Por procesos que te preparan. Muchas veces, tus heridas, tus luchas, tus victorias, te están preparando para ayudar a otros. Con confirmación progresiva. Dios no siempre muestra todo el plan, pero te guía paso a paso. Paloma, una vida dirigida por propósito. Cuando escuchas a Dios, dejas de vivir por reacción, y comienzas a vivir por convicción. Tomas decisiones basadas en tu llamado, no en tus emociones. Te levantas con claridad, vives con intención, perdonas más fácil, pierdes el miedo a fallar. ¿Por qué? Porque sabes para qué naciste. Y cuando un hijo de Dios camina con identidad y propósito, el cielo se manifiesta en la tierra a través de su vida. Cuando finalmente comenzamos a escuchar la voz de Dios, cuando su dirección comienza a cambiar nuestras decisiones, cuando su paz empieza a gobernar nuestro corazón, ahí surge una nueva tentación, la de retroceder, no al pecado descarado, no al rechazo abierto, sino algo más sutil, volver al ruido, a la comodidad, a la desconexión silenciosa. Pero la Biblia lo deja claro. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 39. Flechas antihorarias. ¿Por qué retrocedemos? Porque el silencio de Dios a veces nos desespera. Porque la obediencia sostenida cansa al alma impaciente. Porque el viejo yo siempre busca recuperar el control. Y a veces, sin notarlo, volvemos a llenar la agenda. Descuidamos el lugar secreto. Dejamos de escuchar. Claqueta historia, el joven que se apagó lentamente. Luis había empezado a oír a Dios con pasión. Madrugadas en oración. Decisiones guiadas. Paz abundante. Pero con el tiempo, se distrajo. Más trabajo. Menos tiempo. Y lentamente, comenzó a desconectarse. No pecó visiblemente. Solo dejó de buscar. Y eso fue suficiente para desenfocarse. Fuego, mantener viva la llama. Escuchar a Dios no es un momento único. Es una vida de cultivar la conexión. Como una lámpara que necesita aceite constante. Así también nuestro espíritu necesita renovar su fuego. Escudo. ¿Cómo evitamos retroceder? Vuelve al lugar secreto a diario, aunque no sientas nada. Tu constancia importa. Rodea tu vida con recordatorios. Música, libros, amistades que te mantengan conectado. Recuerda lo que Dios ya te dijo. Relee tu diario espiritual. Las promesas pasadas sostienen tu fe presente. No te aísles. La comunidad ayuda a mantener tu enfoque. No vuelvas a Egipto. No regreses al ruido. No sueltes la mano de quien te habló con amor. Jesús no dijo, conéctense a mí cuando tengan necesidad. Él dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Juan 15, 4. Yerba. Permanecer no igual a visitar. Muchos visitan a Dios. Lo hacen por emoción. Lo hacen por crisis. Pero pocos permanecen. Y solo los que permanecen dan fruto. El que permanece en mí, y yo en él. Este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Libro abierto. ¿Qué es permanecer? Permanecer no es solo orar. Es vivir consciente de Dios. Es mantener el corazón abierto en medio del trabajo, del tráfico, del silencio. Es invitar a Dios a cada rincón de tu día. No como visitante, sino como compañero constante. Claqueta ilustración. El agricultor fiel. Una vid no da fruto de inmediato. El agricultor sabe que hay temporadas. Por eso no la abandona, la poda, la cuida, la revisa, y espera con paciencia. Así también, el que permanece en Dios no desespera. Sabe que el fruto llegará. Estrella brillante. Frutos de la permanencia. Paz que no depende de las circunstancias. Discernimiento espiritual más claro. Dirección constante, no ocasional.
Amor más profundo por las personas. Capacidad de soportar pruebas sin quebrarse. Renovar la mente cada día. Permanecer también implica renovar la mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Romanos 12, 2. Cada día que renuevas tu pensamiento en su palabra, tu oído espiritual se afina. Vías del tren intimidad como estilo de vida. No hay momentos sagrados y momentos comunes. Todo es sagrado cuando caminas con Él. Dios quiere ser parte de tu rutina, del café por la mañana, del trabajo duro, del cansancio de la noche. No busca una audiencia semanal, busca una intimidad continua. Paloma, y cuando permaneces, cuando no te desconectas, cuando dejas que su voz sea parte de todo, tu vida comienza a dar fruto que permanece. La voz de Dios no solo te guía, no solo te consuela, te transforma. Y esa transformación no es de un solo día. No es instantánea como un milagro. Es un proceso divino, profundo, lento, pero seguro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Insecto mariposa. La metamorfosis espiritual. La oruga no se convierte en mariposa de un día para otro. Primero, debe entrar al capullo. Debe morir a su forma anterior. Y solo entonces, nace lo nuevo. Así también es el alma que empieza a escuchar verdaderamente a Dios. Botón de repetir. La renovación no es opcional. Dios no busca solo cambiar nuestras acciones. Busca transformar nuestra mente, cambiar cómo pensamos, cambiar cómo sentimos, cambiar cómo interpretamos lo que vivimos. Y esa transformación viene cuando oímos y obedecemos. Claqueta historia. Andrea y la renovación diaria. Andrea creció con miedo. Siempre se sentía rechazada. Aunque creía en Dios, su mente seguía programada para esperar lo peor. Pero un día, leyó Romanos 12, 2. Y decidió comenzar cada día con una oración. Señor, renueva mi mente hoy. Enséñame a pensar como tú. Poco a poco, su visión cambió. No por magia, sino por exposición constante a la voz del Padre. Foco clave: no te conformes. El mundo te ofrece ruido, opiniones, corrientes. Pero si deseas transformación verdadera, no te conformes a este siglo. Escoge la voz eterna por encima de las voces pasajeras. Dios no solo te dirige hacia el futuro, también mira tu pasado y lo redime. Su voz no solo da instrucciones, da consuelo, da restauración. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, 1. Corazón roto. Las heridas que silencian el alma. Muchos no oyen a Dios no porque Él no hable, sino porque su corazón aún sangra. Heridas de abandono, palabras destructivas de la infancia, traiciones, fracasos que dejaron cicatrices internas. Claqueta testimonio. Pedro y la voz que restaura. Pedro fue humillado. Negó a Jesús 3 veces. El remordimiento lo paralizó. Pero Jesús no lo rechazó. Lo buscó. Le habló. Y con 3 simples palabras. ¿Me amas? Jesús sanó la herida profunda. Paloma. La voz de Dios sana cuando escuchamos con fe. Dios te dirá: tú eres amado. No fue tu culpa. Te perdono. Perdona y suelta. Eres nuevo en mí. Y cuando su voz entra, el alma comienza a sanar. La voz que escuchas moldea lo que produces. Y cuando escuchas a Dios, tu vida empieza a florecer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 22-23. Uvas. Oír a Dios produce fruto visible. Cuando alguien verdaderamente escucha a Dios, lo notas. Toma mejores decisiones. Trata con compasión. Habla con sabiduría. Ama sin condiciones. No por esfuerzo humano, sino porque la raíz está conectada a la voz correcta. Claqueta ejemplo. Marta y el gozo inexplicable. Marta perdió a su esposo en un accidente. La lógica decía que debía hundirse. Pero en medio del luto, escuchó a Dios decir: estoy contigo. No estás sola. Y aunque el dolor persistía, el gozo del Espíritu brotó. No se podía explicar, solo recibir. Hierba. El fruto no se fuerza, se produce. No se trata de fingir madurez espiritual. Se trata de permanecer conectado y dejar que Dios transforme desde dentro. Y ahora, al llegar al final de este viaje, solo queda una verdad. Escuchar la voz de Dios es vivir iluminado.
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Hola en un mundo oscuro y confuso, donde todos opinan, donde el miedo reina, donde la verdad se diluye. La voz de Dios es faro, es norte, es claridad. Claqueta imagen final, el faro en la tormenta. Un marinero perdido en la noche, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad, pero a lo lejos, una luz. Un faro que no grita, solo brilla. Así es la voz de Dios. No siempre ruidosa, pero siempre presente. No siempre inmediata, pero siempre segura. Persona con palmas de mano unidas. Reflexión final. Has sido llamado no solo a conocer de Dios, sino a caminar con Él, oído atento, corazón rendido. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas permanecer disponible. Él siempre está hablando. La pregunta ahora es, ¿seguirás escuchando?